Este es el grupo de tipo 6 destinado a transmitir aplicaciones in-house. Son datos del propio radiodifusor, no tienen formato ninguno y el radiodifusor puede elegir el tipo de envíos que quiere hacer. En caso de que no se utilizara, también se podría dedicar a transmitir datos ODA. La estructura que tiene en la primera parte es como todos los grupos hasta el PTI, la codificación del grupo y la variante. En el grupo B pues igual, lo único que cambia es que en el bloque 3 se transmite el código PEI. Lo que tenemos es una capacidad de 37 bits, los 32 de los dos bloques y los 5 restantes de este bloque. Y en este caso, en el grupo 6B, tendríamos 21 bits de capacidad. Este grupo se puede utilizar para marcar actividad, por ejemplo, del servidor de datos RDS. El servidor puede intercalar una trama de identificación codificada, dando un mensaje pues cada cierto tiempo, pueden ser cada 5 segundos, cada 20 segundos, y los receptores pueden detectar de esta manera si el canal de datos tiene actividad, que no se han cortado los datos con el servidor. Esto podría ser una aplicación para hacer un sistema de supervisión remota y detectar cuando se cortan los datos del servidor. También se podían transmitir datos de telemedidas del propio centro emisor. En el centro emisor se podrían insertar datos de medidas y a través de un receptor de radio se podrían tomar las medidas de ese centro emisor. Podrían medir potencias, etc. También se podría utilizar para transmitir órdenes de conmutación. Por ejemplo, una desconexión de un programa de audio de nacional a territorial en un centro emisor se podría hacer transmitiendo un dato que haría conmutar un conmutador de audio del propio centro emisor y tomaría el audio de un radioenlace con programación nacional o del territorial. Y como es lógico, esas órdenes de telemando, aparte de ir a un conmutador de audio, podrían ir a varios contactos de varios relés para dar órdenes de encendido, apagado de transmisores, cambio de potencia, etc. Antes de ver el grupo 7A, que es destinado al envío de mensajes de buscapersonas, vamos a ver lo que nos quedó pendiente del grupo 1A, que es importante para conocer cómo funciona el envío de los mensajes. Cuando vimos el grupo 1A no nos centramos en detallar qué era el GRPD, los 3 bits que tenemos a continuación del código PTI del grupo 1A. Vimos los 2 bits del intervalo, pero estos 3 nos quedó pendiente. Bueno, pues a través de la dirección GRPD, que se va a transmitir una vez cada segundo, porque el grupo 1A se transmite con los intervalos de tiempo, para señalizar los intervalos de tiempo, va a dar información al receptor del buscapersonas para que nada más encenderse sepa si por esta red se transmiten buscapersonas y además si son destinados a su grupo, a su dirección de grupo. Él tiene una dirección con sus 2 dígitos más altos, el Y1 y el Y2, de los 6 que conforman el número del abonado, y aquí va a comparar si está dentro de la tabla su número. Si por ejemplo este es el grupo 30, que es la dirección empieza por 30, y estuviera recibiendo el código 011, estaría indicándole que esta red está transmitiendo grupos de la dirección 40 a la 99. Por lo tanto, por esta red nunca va a recibir mensajes a su dirección y se iría a buscar otra red. Si recibiera, por ejemplo, el código 010, está comprendida su dirección entre la 00 y la 39, ya que es la 30. En ese caso se sincronizaría con el intervalo, decodificando la información de los bits 0 y 1, y al cabo de 6 segundos podría extraer un número, el cual le daría la información del intervalo. Si su número, por ejemplo, acabara en 1, debería esperar a sincronizar el intervalo número 1. A partir de este momento se sincronizaría su reloj, el del receptor del buscapersonas, con el codificador RDS y se iría encendiendo en el segundo del intervalo 1, que son el segundo entre el 6 y el 11. Se encendería cada segundo 6 y se apagaría en el segundo 11, a la espera de recibir mensajes. Esta planificación de grupos se hace de esta manera para que un radiodifusor que disponga de varias redes pueda distribuir la mensajería entre varias. Por ejemplo, aquí tenemos un radiodifusor que dispone de una red únicamente para transmitir mensajes, transmitiría el grupo GRPD 1.
el cual da todas las direcciones, de la 00 a la 99. Si dispusiera de 2 redes, transmitiría 40 grupos de abonados por una de ellas y 60 por la otra, codificando en una el grupo 2, el GRP2, y en otra el 3, el 2 pasado a decimal. El 2 sería el 10 y el 3 el 11. En el caso de que dispusiera de 3, sería reparto de 40-30-30, utilizando los códigos 2, 4 y 5, y si dispusiera de 4 redes, haciendo un reparto de 20-20-30-30, haciendo uso de los códigos 6, 7, 4 y 5. En el caso de que no se transmita a buscapersonas, el código es 0, como ya vimos, estos 3 bits a 0, que es dar información que por esta red no se transmite información del buscapersonas. Y como ya vimos, la composición del número del grupo del abonado son 6 dígitos, los 2 dígitos del grupo y los 4 del número. El último dígito, el Z4, es el intervalo. El número en este caso es el 1, pues sería el intervalo 1, cuando recibe los valores J3, J2, J1 y J0 con 0001. Este es el grupo 7A, el que la norma asignó al envío de buscapersonas o paging en su primer estándar. Se puede transmitir información ODA en caso de que no se transmitiera información de buscapersonas. La parte primera hasta el PTI es común a todos los grupos, la codificación del grupo y la versión 7A. Y también lo que es común a todos los modos de envío de buscapersonas es que la información va a viajar en los bloques 3 y 4. Se van a transmitir 4 bytes por cada grupo, y ahora vamos a ver cómo se codifican los diferentes tipos de envíos, porque pueden ser envíos numéricos o alfanuméricos. Los 5 últimos bits del bloque 2, que son los primeros del grupo 7A, que lo diferencian, tiene el primero de ellos, es el bit de paging, que cambia de estado A a B, es decir, de 0 a 1, y este nos va a indicar cada vez que hay un mensaje diferente. Los mensajes se van a ir componiendo en una secuencia de varios grupos de tipo 7A. Los hay de un solo grupo, con un solo grupo podríamos mandar información, pero los hay que necesitan muchos grupos y los tienen que ir juntando. Bueno, pues este bit va a indicar al receptor del buscapersonas cuando se finaliza la carga de datos de su mensaje. En el caso de que esté esperando el final del envío y detecte que hay un cambio de este bit, interpretará que ha perdido el resto de la información, porque no ha recibido los últimos caracteres, pero que estos datos que le llegan a continuación no los tiene que asociar a su mensaje, son de otro abonado. Precisamente está para eso, para que no se mezclen mensajes de un abonado con el otro, en el caso de que haya errores y se pierdan grupos RDS. Bueno, pues este bit empieza en un estado, por ejemplo en el 0, se transmiten los datos del mensaje, y cuando llega el mensaje siguiente de otro abonado, este cambiaría a 1. Es decir, este bit va cambiando de estado de 1 a 0 cada vez que cambia un mensaje nuevo, cada vez que se inicia un mensaje nuevo. Estos 4 bits que hay a continuación son los que nos van a codificar el modo en el cual se está enviando el mensaje. Aquí los tenemos, estos 4 bits. Si son 4 ceros, es un aviso sin mensaje. Es decir, que con un solo grupo vamos a dar la dirección del abonado, el Y1 y Y2, que era la dirección de grupo, y los 4 dígitos del abonado, de la dirección del abonado. Y a continuación tenemos, en este caso, el envío de X1 y X2. En todos los modos no se envían, solo en algunos. Es en el aviso sin mensaje y en el envío alfanumérico también se envía. Ya lo veremos, que aquí tenemos la tabla. Bueno, pues tenemos varios tipos. Cuando es todo 0 es un aviso sin mensaje. El 001 es funciones de mensaje, no es información. Se podría codificar dentro de esta parte de aquí, del primer tipo. Cuando este bit es 1, es un mensaje numérico de 10 dígitos. Este puede ser 0 o 1, ya que hay que codificar dos valores, el 10 y el 11. Cuando está a 10 estaremos transmitiendo la dirección y los 2 primeros dígitos de los 10 que va a recibir. Y en el siguiente grupo, cuando esto sea 11, transmitirá el resto de los dígitos, los 8, es la 3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. Así serían los 10 dígitos de un número de teléfono, por ejemplo. En el caso del tipo siguiente, que es cuando este bit está a 1, estos valores también van a ir modificándose porque tenemos la tabla.
transmitiremos un número nacional que son 18 dígitos o un número internacional de 15 dígitos. Será la dirección del equipo, del abonado, y los 15 o 18 dígitos. Podríamos transmitir los 18 o transmitir 15. Independientemente, al final es lo mismo. Tenemos que codificar 3 grupos. Necesitaríamos 3 grupos de tipo 7A para transmitir el contenido de los 18 o 15 dígitos. En el caso de que este bit sea 1, el más alto, aquí tenemos un mensaje alfanumérico variable. Ahora veremos porque esto es un poco enredado, al principio lo parece, pero luego no lo es tanto. Cuando la dirección primera es 1 y todo ceros, es cuando nos llega la dirección del abonado, y en este caso sí se transmiten los códigos X1 y X2. A continuación, cuando este valor es 1001, recibimos el primer carácter, segundo, tercero y cuarto, pero ya veremos que puede ser el carácter N, porque este código aquí se repite. Ahora lo veremos porque esto es una secuencia, al final es una secuencia. Para entenderlo, porque luego veremos un ejemplo, esto si lo pasamos este número a decimal sería el 9, el valor 9, este sería el 8 en decimal, este sería el 9, pues tendríamos del valor 9 hasta el valor F. O sea, el 8 sería la dirección, el 9 inicio del mensaje, y luego la secuencia iría 9 A, B, C, D, E, y cuando llega al E volvería al 9. O sea, haría un ciclo, un bucle entre la dirección E, que es el valor anterior a todo unos, y el 9. Iría repitiendo grupos de 4 caracteres. Cada grupo 7A que recibiría 4 caracteres y los iría añadiendo. De esta manera, estos bits de secuencia le van a indicar si ha perdido 4 caracteres o no. En caso de que le llegue el código el 9 y luego no le llega el A, sino le llega el B, sabe que ha perdido 4 letras. Marcaría en el mensaje pues 4 rayitas o 4 interrogantes, como que le faltan 4 letras que no ha podido completar. Los últimos 4 caracteres se codificarían con todo unos. Este sería el final del mensaje, la indicación al receptor del buscapersonas que ha finalizado su mensaje. De esta forma se pueden transmitir muchos caracteres. La norma aconseja que la longitud máxima no supere los 80 caracteres. Más que nada porque se podría sobrepasar el intervalo. Habría que dedicar muchos grupos del tipo 7A para que en un intervalo que son 6 segundos se pudieran transmitir todos los caracteres. Bueno, pues con 80 caracteres es un valor que está bien de longitud y se puede transmitir. Vamos a ver lo que nos quedaba, las direcciones X1 y X2, que es el último byte que se transmite en el bloque 4 cuando se está transmitiendo un aviso sin mensaje o cuando se está transmitiendo la dirección de un mensaje alfanumérico. En este caso se transmiten contenidos X1 X2. Esto es un byte, al final son 8 bits. En el caso de que sea un aviso sin mensaje, que sería el caso este primero que tenemos aquí, la codificación sería los bits E2, E1 y E0, que son un control para el modo de mensaje extendido. Son unos bits de control que se utiliza con el protocolo extendido. El bit siguiente es el bit R, nos va a indicar si es una repetición o es el mensaje original. De esta forma se puede transmitir una repetición del mismo mensaje para asegurar que la información le llega al receptor del buscapersonas, y el receptor, en caso de que él identifique que esto es un mensaje repetido, no lo graba 2 veces, no lo graba en memoria como si fuera 2 mensajes que ha recibido, sino lo indicaría con una rayita o un simbolito diciendo que ha recibido una confirmación del mensaje, que lo ha recibido correctamente una vez y otra, bueno, n veces. Aquí sería el contador, realmente los últimos 4 bits sería el contador de veces que ha recibido el mensaje. Es decir, la primera vez esto lo va a recibir a 0, con el contador a 0, y a continuación, si se van haciendo repeticiones porque se quiere hacer para asegurar que el mensaje llega correctamente, pues esto sería 1 en todos los casos y el contador iría subiendo. Es así de simple. En el caso de que fuera un mensaje alfanumérico, es decir, estos 2 valores, el último byte lo hemos recibido con el código, con este bit A1 que nos está indicando que es un mensaje alfanumérico, estos 2 bits nos crearían una tabla, códigos del 00 al 11. El valor de este bit nos indicaría si es un mensaje nacional, si está 0, y con un 1 si es internacional. El siguiente bit nos indicaría si es la repetición, esto es común, y este sería la secuencia del contador.
Aquí tenemos una variante que nos permite codificar el mensaje como alfanumérico, como numérico de longitud variable o como funciones con longitud variable, es decir, códigos que no son ni números ni texto. Vamos a ver un ejemplo práctico de la codificación de un mensaje alfanumérico a la salida del codificador RDS. Vamos a ver cómo transmite la información generando los intervalos y dónde inserta los grupos 7A, que son los que contienen la información. Vamos a decodificar el mensaje también al final. Aquí a la izquierda lo que tenemos es la información RDS que hemos recibido y aquí a la derecha la tabla de caracteres de la cual vamos a extraer las letras con los códigos que recibamos. Para recordar, los intervalos se creaban con el bit 0 y 1, cuando el bit 1 estaba 1 y el bit 0 estaba 0, o sea, la secuencia 1-0 era inicio de intervalo y la secuencia 0-1 era fin de intervalo. Aquí teníamos el bit siguiente era 1 y luego 3 ceros. Este 1 nos indicaba que era el valor J3, este el valor J2, el J1 y el J0. Esto es lo que vamos a ver aquí. Bueno, pues lo que tenemos es una secuencia de grupos. Aquí están el número de orden de los grupos RDS y se ha hecho un filtrado de los grupos de tipo 1, que es el de intervalo, el que nos va a generar el intervalo, el grupo 4, que es el que nos da la hora y la referencia del intervalo 0, el comienzo del intervalo 0, aquí tenemos un grupo 4, y los de grupo 7, que son los que nos da el contenido de información. Bueno, pues aquí lo vemos fácilmente, todos en el bloque 2 tenemos el tipo de grupo el 1, aquí tenemos el 7, el 777, el 1, el 7, el 1, el 7, el 4, 1, 1, 1. Bueno, pues aquí es la secuencia de orden para saber los grupos que hay entre medias que hemos eliminado. De manera que vamos a saber el tiempo que hay entre grupos, porque también es importante saber, que no lo había comentado, que el codificador RDS transmite grupos del tipo 7A y tiene que encadenar varios hasta completar un mensaje. En el caso de que el receptor del buscapersonas tenga un intervalo entre grupos, entre paquetes de grupos de más de 10 segundos, da por finalizado el mensaje. Es decir, a la hora de programar la secuencia de grupos del codificador RDS es muy importante saber que no puede haber una distancia mayor de 10 grupos entre grupos de tipo 7A. A la hora de programar la secuencia hay que tenerlo en cuenta. En este caso aquí, en el ejemplo, tenemos que hay una distancia de 7 grupos. Podemos poner hasta 10, pero no más. Bueno, lo vamos a ver precisamente por esto. Pues este es el grupo 105 y aquí va el 117. Entre el 105 y el 117 pues hay 12 grupos que son diferentes al contenido del grupo 1 y del grupo 4 y del grupo 7. En este caso, como no ha habido mensaje, por eso hay tanta distancia. Bueno, pues aquí tenemos el bit 0 y el 1. En este caso, bueno, pues es la referencia, vamos a tomar la referencia de tiempo y cada grupo 1A nos va a medir el tiempo que hay con el anterior. Como vemos, los intervalos de un segundo no son exactos porque cada grupo RDS dura 87,5 milisegundos y el codificador RDS no puede partir el grupo porque el grupo es la información mínima que transmite. De esta manera promedia al segundo, pero no es exacto. Tiene un error de más o menos 87,5 milisegundos. Es así. Bueno, pues aquí tenemos un grupo 1, al segundo siguiente otro. Bueno, pues aquí vemos que hay una distancia de un segundo. El bit 1 estaba 1 con este código 0, 0, 1, 1, 1 y aquí 0, 1. El 0, 1 es el final de un intervalo. Pues aquí tenemos codificado en estos bits el intervalo en el que estábamos. Era el intervalo 7. Estamos en el intervalo 7. Aquí es comienzo de intervalo, el 1, 0, 0, 0, estamos en el intervalo 8. Aquí en el siguiente intervalo, que es 1, 0, comienza el siguiente, vamos a recibir, aquí tenemos los grupos 1, que los hemos marcado, el bit J3, 1, 0, 0, 1, tenemos el intervalo 9, que es el que nos vamos a centrar, que es el que nos interesa. Bueno, pues aquí justo cuando comienza el intervalo primero, que es el grupo 231, pasa el grupo 232, que es diferente al grupo 1 y al 7, podría ser un grupo de sintonía básica, pues el que fuera. Bueno, pues de inmediato, en el grupo casi siguiente, que es el grupo 233 de orden, ya recibimos el código de la secuencia, como hemos dicho,
desde el 8 hasta el F. Bueno, pues el 8 era el que nos indicaba la dirección del abonado. Tenemos el grupo 30, la dirección del abonado 30, y el abonado 9009. Y estos dos caracteres son los que habíamos visto antes, X1 y X2, que están todos a 0, que nos está indicando que es el primer envío, que es un envío nacional y que el contador está a 0. Bueno, pues estos dos están a 0. Esta es la información que podemos extraer aquí. Lo siguiente, nos llega ya el intervalo 9, que son las primeras 4 letras, el carácter 54, el carácter 4F, el 52 y 52, que son las letras T, O, R, R. Si vemos el 54 en la tabla, el carácter 54, vemos que es la T mayúscula, el 4F lo vemos en la tabla, el 4F, que es el 15, es la letra O. Bueno, pues así lo podríamos ir viendo. Así vemos que hay 4 letras por cada grupo 7 que estamos recibiendo. Bueno, pues hay 4 grupos seguidos. Está en el orden 233, 264, 35 y 36. Ya hay aquí diferentes grupos, el 38, 39, 40 y 41, que serán pues de sintonía o de EON, los que sean, los que tengamos programados en la secuencia de grupos del codificador RDS. Y luego llega el de alta prioridad, que es un intervalo que lo inserta aquí, porque tiene que marcar cada segundo el intervalo. Bueno, pues hay una distancia entre ellos de casi un segundo. Como vemos, se van respetando los grupos aproximadamente un segundo. Bueno, pues a partir de aquí ya recibimos otros 4 caracteres. Vemos la secuencia, el 9, el A, el B, aquí el C, D, E. Como falta texto, tenemos que dar la vuelta otra vez, volvemos al 9, el 9, A, B, C, D, y como ya se acaban los caracteres, pues se finaliza con la F, que es lo que habíamos visto antes. Bueno, pues aquí tenemos el mensaje entero, que sería pues lo que estamos viendo aquí. Es un texto de una prueba, un mensaje de prueba. Aquí, por ejemplo, como curiosidad, vamos a ver la letra ñ, que es el carácter que tenemos aquí, el 8A, para ver qué es la letra ñ. El 8A, que es el 10, aquí tenemos la ñ mayúscula. Bueno, pues esta es la tabla de caracteres del RDS, que es la que se utiliza en los receptores de radio y en los sistemas que transmiten información a través del RDS, información de texto. Bueno, pues aquí vemos también datos, por ejemplo, que hay una distancia entre paquetes de grupos diferentes. Hay 7 grupos, desde el 236 al 244. Aquí hay 7 grupos que no son 7A. Aquí hay otra distancia de 7 grupos. Bueno, pues hemos respetado que no se superen los 10 grupos, de manera que estos paquetes los uniría el receptor de buscapersonas y completaría el mensaje correctamente. Aquí vemos que el final del intervalo 9 está el intervalo 0, que en vez de un grupo 1A, lo que se transmite es un grupo del tipo 4, que es el que nos marca el inicio de los intervalos. Nos marca el inicio con el 1-0, pero no es un grupo 1A, se ha sustituido por un grupo del tipo 4, que se transmite justo en el segundo 0, que nos da información de la hora, la fecha y la hora. Aquí, si decodificáramos esta información, sabríamos la fecha y la hora.